¿Qué te hace subir o te hace bajar? Yo te digo, mira, ando flojito en discurso, qué sé yo, en lo que sea, o en cómo salgo de la campaña negativa para hacerla positiva, digamos. ¿Esas cosas inciden, digamos, en el electorado o ya es cosa juzgada? Digamos? No. Hay cuestiones que pueden ayudar y hay hechos que pueden surgir en el transcurso de la campaña que pueden ayudar a mejorar la imagen y mejorar el posicionamiento, sobre todo con electorados volátiles como los independientes, que no tienen decidido el voto, porque nosotros 30%. A veces pensamos que como tenemos un círculo muy politizado, que esto es lo que es el error que se suele cometer, digamos, de pensar que bueno, eso es lo que piensan todos. Que está todo el mundo pensando en la política. Todos estamos politizados y todos tenemos definido ya nuestro voto. Y en realidad es alto el porcentaje del electorado independiente y ese sí se ve por ahí influenciado más en ese periodo de alta comunicación política que es el de las campañas, que por ahí decide su voto a último momento y que intervienen muchos factores, no solamente la tendencia que hay, porque hay un efecto de voto ganador, o sea, generalmente hay un porcentaje del electorado pequeño, independiente, que termina definiendo su voto por... ¿Qué conviene más hoy? ¿Ser sincero con la sociedad argentina, la misionera, la argentina, o tener el discursito ese que con 2 o 3 cuestiones básicas penetradas, digamos, en la atención? Sí, hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que la política está altamente mediatizada, digo, más allá de los medios masivos, por las redes sociales y por todos los canales en los que hoy se disputan las batallas políticas. Entonces, la cuestión política tiene que estar definida previa a la cuestión comunicacional. O sea, eso es clave en cualquier esquema, porque si no se construye una agenda de temas mínimos en los que uno no puede, digamos... Y hoy en Misiones, por ejemplo, ¿de qué tengo que hablar yo? Mañana quiero salir a ganar. Todo depende desde dónde... ¿Usted está ganando la candidatura? Porque... No, es una consulta gratis. Me está aprovechando. No, pero en serio, por ejemplo, el Posadeño, ¿qué le preocupa? ¿El bache? Bueno, hay cuestiones... sobre eso, nosotros lo que analizamos... escenas de conflicto, digamos. Por supuesto, ¿cuáles son los... ¿Y qué no hace Focus Group? ¿Qué hacen? Hacemos las 2 técnicas claves, que son los estudios cuantitativos, que son las encuestas, por un lado, y los estudios cualitativos, que son el Focus Group, es uno de ellos, entrevistas en profundidad, entrevistas a líderes de opinión, para ver cómo está en ese momento conformado el clima de opinión pública. ¿Y qué es lo que le interesa al posadeño? El posadeño tiene varias preocupaciones, pero fundamentalmente a veces hay cuestiones que uno cree que son de alto impacto y por ahí en términos cuantitativos no son tan así. Por ejemplo, le preocupa el transporte público, le preocupa el tema de el bacheo de las calles, el mantenimiento que hay de las calles, le preocupa la inseguridad, que es uno de los temas que está creciendo, entonces hay una preocupación, digamos, y en eso sí se puede decir que hay cierta tendencia, porque ya nos está dando en varios estudios consecutivos. Le preocupa el tema del trabajo, digamos, si va a continuar y si se van a crear más nuevas fuentes, digamos, de trabajo. ¿La gente espera un hombre gris? Un hombre que no esté ni salpicado por la política, ni tampoco... ¿Un periodista? Con la que estamos, pregunte. Bueno, el que se ríe es Rodrigo, porque yo estoy preguntando para él, porque él va a ser candidato, porque él es el bueno. Pero el hombre gris, yo digo, el que no viene del tenis, del fútbol. El outsider, el de afuera. El outsider, sí. El hombre gris es el tipo que te aparece como la opción, que viene con un discurso que es extremadamente coloquial para el ciudadano, para el votante, y que la gente por ahí está esperando a ese hombre, ¿me explico? Sí. Y que no está impregnado de historia política, no está en el gobierno, tampoco tiene historia detrás. ¿Cómo hace para llegar a un hombre como yo digo? ¿La plata hoy no es un componente fundamental en la política actual? Y en una política, como decíamos recién, con un elemento clave que es la mediatización, la alta mediatización, y en el componente económico es importante, es importante. Pero hay ejemplos históricos de elecciones donde todo el aparato y toda la estructura económica ha estado puesta a favor de un candidato que se supone que iba a ganar, y sin embargo cuando la tendencia social era otra y terminó... Eso pasaba antes, me parece. Yo veo cada vez más difícil que los intendentes pierdan, que los gobernadores pierdan en su provincia, salvo en la presidencia, que es donde se genera un poco más de discusión.
en lo territorial más chiquito es muy difícil ganar. Y en lo territorial vos tenés el fenómeno de la cercanía, que eso también te posibilita, digamos, y tenés que analizarlo con la influencia del sistema electoral que cada circunscripción tenga. Misiones es un caso en eso bastante emblemático con la ley de lemas. Pero además en estudio Misiones. Sí. No debe haber otra provincia que tenga 75 municipios y 75 intendentes de un lado. Exacto. ¿Existe eso en el país? No, el nivel de concentración de poder es absoluto. De poder así a ese nivel, digamos, tan alto es uno de los, digamos, elementos que distingue a la provincia. También hay otras provincias en las que se da cierta concentración del voto, pero digamos, otro de los elementos que nosotros tomamos en cuenta para el análisis es la diferencia o el nivel de concentración o de polarización que se da. Y eso entre el primero y la segunda fuerza. Y eso en Misiones fue marcado cómo fue creciendo hasta la elección del 2013, que se achicó un poco la brecha. En términos generales, digo, la diferencia entre el primero y el segundo. Lo último, por lo menos de mi parte, porque hay gente esperando en el estudio. Hay quienes piensan que para consolidar de nuevo un equilibrio en las competencias electorales de fondo, básicamente gobiernos provinciales o nacionales, tiene que recuperarse la partidocracia, o sea, la fortaleza de los partidos como eje de esa discusión. Sí. En su trabajo de campo. ¿Eso es así o es un delirio de los dirigentes? No, hay una necesidad, por supuesto, de fortalecer a los partidos políticos. Teniendo en cuenta México, ¿se acuerda que hubo la transversalidad? Después todos volvieron ¿cómo era el PRI? Creo que era, claro, que gobernó como 60 años México. A la hegemonía del PRI. Del partido, sí. Sí, en términos de opinión pública, no vemos, por lo menos en los estudios que realizamos, que esa sea una preocupación general del ciudadano, ¿sí? Esa necesidad. Sí es una necesidad en términos de calidad democrática. ¿Por qué? Porque los partidos continúan siendo el mecanismo de intermediación de la demanda de la sociedad hacia el Estado, pero es necesario, digamos, y se han transformado en maquinarias electorales, ¿no? En partidos que después de la elección terminan sin, digamos, un contenido práctico a lo largo, digamos, de lo que es la gestión del gobierno. Entonces, terminaron transformándose en las grandes maquinarias, y si no podemos ver ejemplos claros por lo que es el PRO a nivel nacional. Digo, es un partido político, puede trascender a Macri. O sea, es el gran dilema, pregunta, claro. Es el gran dilema que se plantean muchos analistas en términos del partido en sí como mecanismo de intermediación. Como desapareció usted después de Acabará y en tantos casos. El país con Mordón, frente de Chacho. El grande de Chacho y de Juan Pablo Jafier. La última de mi parte también, Milva. Acá lo hemos discutido, si se ha debatido el tema. El presidente, en este caso que se elige presidente y va a la izquierda, ¿es el que tracciona la lista entera o hay tracciones compartidas? Mira, en el caso de Misiones hay tracciones cruzadas. ¿Por qué? Porque históricamente, digamos, la figura del presidente es la figura que tracciona, siempre digamos, la categoría de la izquierda de la boleta, sí. Al tener una boleta sábana o de lista completa, es la que mayor tracción genera. Ahora, en un contexto de sistema electoral en el que la ley de lema o el doble voto simultáneo es el que termina definiendo los cargos a nivel municipal, eso genera también una tracción doble de abajo hacia arriba. ¿Sí? O sea, en el caso de Misiones, voy a decir que la ley de lemas termina jugando también su rol. Que termina jugando su rol, tanto para canalizar votos hacia el gobernador, como en el efecto, digamos, que puede llegar a generar el arrastre de la boleta del presidente. Ahora, te voy a un caso de las PASO, por ejemplo, ahora. En una elección de las PASO, por ejemplo, radicalismo PRO. Sí. El PRO sin estructura, con un Macri que mide, con una Schiavoni que no tiene una consolidación provincial, y un radicalismo que tiene a Sanz que no mide nada, pero territorialmente un partido importante. ¿Qué pesa más en ese esquema? En ese esquema, el peso del partido, o sea, esta cuestión estructural que vos bien mencionabas como dato, el tener un cura en cada pueblo, como siempre decimos, digamos, es un elemento que obviamente suma a la construcción del poder territorial. Ahora, también es cierto el tema del PRO,
que a nivel nacional puede llegar a generar esta cuestión de la alianza, o sea, entre el radicalismo y el PRO, una atracción a nivel provincial que pueda juntar más votos, digamos, a favor de esta alianza en el ámbito territorial. Pero mi pregunta es, si la interna entre Macri y Sanz se da en la provincia, ¿ganan la estructura o ganan los votos de la gente? No, en ese caso va a haber una creo, en términos de lo que venimos estudiando, el personalismo termina ganando en términos, en términos de tracción hacia lo que es la estructura. Teléfono para Damián y al menos para María. La última de mi parte, y es la última para mí. ¿Existe el voto cautivo de peronistas y radicales todavía? Ese voto partidario todavía existe, pero es un menor, digamos, es un porcentaje que te diría, en algunos casos varía, pero está entre un 15% de lo que puede llegar a ser el voto total de una fuerza electoral. Nos vamos a la pausa. Gracias, Milva. Gracias y mucha suerte con Milva y Martina. Nos visitaron Milva y Martina. Hoy tuvimos muy bien muchas mujeres. Sagaz el amigo. Muchas mujeres. Vino lúcido hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el próximo bloque vamos a hablar con el doctor Fernando Urizar del masismo aquí en la provincia de Misiones. Ya venimos.